Venga. Pues ahora vamos a hablar un poquito de... Ya hemos construido el escenario, llega la parte que eriza la piel. Optimización del entorno. Quiero que hablemos un poquito de la optimización de los modelos, qué polígonos, cuántos, un poquito cómo optimizar el foliage que hace, las rocas, los edificios. Hable un poquito de cómo optimizarías cada parte. Pues a ver, eso, claro, es un mundo Es un inmenso. mundo, claro. La era antes de Unreal 5 es una y la era de Unreal 5 es otra. Ahora Vamos a hablar mismo de ha Unreal ahora cambiado. 5. Vale. O sea, antes era todo level of detail, ¿no? Tenías lo clásico, una taza con, yo qué sé, 300 polígonos, una versión de 50 polígonos cuando se ve más lejos y una de 10 polígonos o de 3 cuando ya es un puntito en la mesa y casi ni se ve. Se sigue Eso era el utilizando el sistema método. de LOTS, ¿eh? Sí, se usa sobre todo para vegetación, para que... Pero bueno, Unreal 5 con el Nanite ya está... Aunque hay polémica, ya lo hemos hablado, que hay quien dice que es más óptimo seguir usando LODs que Nanite, hay mucha... Pero bueno, vamos a usar el método oficial de Epic, que es que el Nanite lo que hace es gestionar básicamente los slots él solo. O sea, no los slots, subdivide la malla en distancia a la cámara. Cuanto más cerca, más polígonos crea y se ve Ujú. mejor. Y a lo lejos va eliminando polígonos. Se ve muy bien, en el propio visor puedes verlo, como va eliminando clusters de geometría y te lo va dejando. Pero es muy suave, es muy progresivo y no notas los saltos, que los sí. Sí. Tú en un bosque, cuando vas andando en muchos juegos, vas notando como los arbustos van cambiando, ¿no? O desaparecen en la distancia, que también es el clásico de optimización. En los scatter tú le puedes decir la distancia a que las cosas aparezcan. Eso es importante hasta con Nanite. Entonces, ¿cómo optimizo, por ejemplo, un landscape? Lo primero, donde más consume a día de hoy Unreal es en la vegetación. Porque Nanite en objetos sólidos funciona muy bien. No Ujú. hay solape. Tú eso, tienes esta taza y tienes el ratón detrás, la taza lo tapa. Entonces, esto no se está calculando porque es casi invisible, ¿no? Ujú. Funciona muy bien. Pero si en vez de la taza tienes eso, un geranio y pones el ratón detrás, entre las hojas se ve el ratón. Esos recortes los tiene que calcular. Y eso le cuesta un montón. Y no solo un geranio. Imagínate que tienes 10 geranios y el ratón al final. Tienes que ir buscando cómo un rayo pasa entre todas las plantitas y algunos llegar hasta el ratón, otros no. Claro. Eso es un solapamiento que consume un montón. Cuanto más densa la geometría, más consume. Y eso es un problema de Nanite ahora mismo para optimizar. Genera mucho solape. Hay una forma en los canales de optimización de Unreal de ver eso. Se pone como amarillo chiscante, se ve súper fuerte y te está avisando de, ojo, esto está consumiendo un montón. Es uno de los grandes problemas de Unreal 5 ahora, para optimización de geometrías. La 5.7, que no sé si viste el vídeo de The Witcher 4, aquel que ¡Buah, enseñaron, hace, locura! ya se ve. ¿Viste lo de los árboles que son como voxeles? Ahora, ahora lo que han hecho para evitar ese problema que está dando muchas, que la gente se está quejando mucho, los desarrolladores, porque hacer un bosque con Nanite pesa un montón y da mucho problema de. Es que hay un nombre en inglés que ahora no me sale. Pero bueno, al final es que se solapan cosas y se van sumando y Sí. Y consume un montón. el cálculo cuesta más. Sí. Lo que han hecho en Epic para intentar arreglar un poco eso es que ahora los objetos de Nanite puedes decir que a cierta distancia se conviertan en voxeles, se hacen cuadraditos. Un voxel es una especie de píxel en 3D, como Ujú. un cubito, no es un cubito, pero para entendernos, pues básicamente todo el árbol se convierte en una maraña de voxeles. Los voxeles, cuando se solapan unos con otros, es mucho más sencillo de gestionar. No sucede ese problema de la geometría tan Entre densa. las hojitas y todo, claro. Es más Entonces fácil. gana un montón de rendimiento. Entonces, por ahí, con la 5.7, aún están todavía en prueba, aunque yo creo que esta sí que la van a desarrollar algo más, porque les interesa mucho, imagino que avanzará. Ahí ya hemos ganado bastante optimización de plantas. ¿Que no tienes eso? Pues en bosques y tal, intenta que las geometrías sean antiintuitivamente lo que yo he descubierto, y ya hablo con más gente, es mejor no usar canales alfa para las hojas, mejor usar geometría. Porque Nanite traga bien con la geometría, pero los canales alfa, cuando solapas muchos canales alfa, ahí es cuando también se fría mucho las gráficas. Les cuesta un montón decir, este píxel que es blanco o negro del canal alfa. Ah, es blanco, vale, veo detrás. Siguiente, o sea, es negro, veo detrás. Siguiente píxel de la siguiente capa. Tiene que hacer mucho. Pero si es geometría, lo lee Nanite y va mejor. Entonces, si vas a hacerlo a lo bruto y sin usar las herramientas nuevas y tal, suele funcionar mejor, por lo menos en mi experiencia, habrá quien tenga otras, Ujú. yo lo que he visto, mejor hojas en 3D, o sea,
La geometría de las hojas de los árboles, toda geometría y no canal, y no la típica textura con recorte, que es lo que se usaba siempre. Claro, pero eso ¿Vale? también te va a dar mucho peso a la hora de. Imagínate un megabosque con todo Sí, geometría, aunque sea Nanite, eso sí, traga. pero bueno, No otro tanto truco de, como. vale, uniéndolo a esto, vale. Un árbol de esos puede pesar 100 megas. Sé inteligente, no metas 73 tipos de árboles. Puedes hacer un bosque con 4 tipos de árboles y queda bien. O sea, en el juego de los dinosaurios había bosques que eran 6 tipos de árbol y teníamos bosques grandísimos. Da el pego. O sea, no te compliques, no hagas eso. Pues este bosque es de robles y de pinos. Meto 2 pinos, 2 tipos de pino, 2 tipos de roble y luego arbustillos, que igual tienes 3 tipos de lecho, unas cuantas ramitas por el suelo, que igual son 3 o 4. O sea, al total, 15 modelos. Y esos 15 modelos te valen para todo el juego. Si el tipo de bosque, cambiando colores, cambiando disposición, más grandes, más pequeños. O sea, aunque pesen mucho, no vas a usar demasiados. Ujú. Siempre es el mismo. Y al final, en un scatter son copias, no solo ocupa uno en memoria. El resto son clonados que no ocupan nada. O sea, yo en mi juego, en Lumina, creo que tengo 3 tipos de árbol solo. 3. Pero una Para toda la pregunta, ciudad. ¿pintando los árboles también funciona así? ¿O eso es cada árbol un individuo? No, es un scatter. No, o Del, sea, del el modelo que le importas. pintando los árboles, luego Unreal considera todo lo que has pintado una especie de grupo, una geometría Sí. común. No son individuos separados. Aunque los puedes tratar como individuos y escalar y mover, en cuestión de memoria y todo, es uno. Si no, sería intratable. No, Puedes eso es hacer la prueba. imposible, claro. Pinta con scatter y hazte otro level con lo mismo y ponte a copiar y pegar árboles. Y verás la diferencia de rendimiento y de memoria. O sea, es un sistema bastante más optimizado del scatter para evitar esos problemas. Y Vale. así puedes pintar millones de plantas que no pasa nada. Eso en cuanto al foliage. Y ahora, Sí, tema de polígonos de objetos, de props, que eso es algo también que hay siempre como pelea. No, es que sí. una silla tiene que tener no más de 1000 polígonos, un personaje no más de 20.000. Depende del juego, depende de dónde estés. Mm. Pero para hacer un juego jugable, ¿cuántos polígonos tiene que tener un personaje? ¿Cuánto un prop que tengas en la mano? ¿Cuánto un prop que esté en una mesa? Un poco para hacernos un poco la idea. Pues ahí supongo que lo de siempre. Depende cómo primero, el tipo de juego. No es Ujú. lo mismo un juego en primera persona, que me voy a acercar a una mesa y voy a ponerme a 1 centímetro de la mesa agachado a mirar los teclados del ordenador de la oficina esa. Que a mí me gusta hacer eso, ¿no? A ver cómo han hecho esto, me pongo a mirar. Sí, yo soy muy igual, ¿eh? Claro, un juego en tercera persona no vas a ver tan cerca las cosas. Eso es súper importante, a nivel de texturas y de geometría. Yo qué sé, jugando al God of War, pues la cámara no te acercas lo bastante para ver mucho. De hecho, yo busco la manera de acercar la cámara girándola y haciendo Ahí ahí pegándote una truquis. pared para que baje la cámara. Y se ven cosas súper cutres, súper cutres. Pero eso es bueno. O sea, tú si en un juego ves un entorno bonito y de pronto te empiezas a fijar y mueves la cámara y dices, hola, si está, yo qué sé, este remate de la pared de madera es hexagonal y es cutre y una textura borrosa. Qué cutres. Pero no, eso está muy pensado y lo han hecho muy bien. Porque se ve bonito. Tú has Claro. llegado a este templo y dices, Y has qué dicho, guapo el templo. ¡hola! Entonces ha Claro, funcionado. ha funcionado y han ahorrado memoria para poner más cosas y no se han vuelto locos. No, ese detallismo de todo tiene que ser perfecto, eso es un error. Eso es lo que lleva a los juegos a no salir. Sé Ujú. inteligente. Entonces, geometría, la que necesites para lo que estés haciendo, con cabeza, y hoy en día puedes poner un poquito de más porque el motor te lo aguanta, sin problema. Sobre todo objetos sólidos, cualquier objeto que sea una roca, una pared, cosas que no dejen pasar la luz a través y no haya y que lo que esté detrás esté tapado. Hoy en día tienes mucha más flexibilidad con Nanite. Ujú. Si no quieres usar Nanite porque ves que, pues, lo que sea, no te gusta, es que no te diría un número. Yo vengo de una época, en los 90, cuando hacías modelos, tenían que tener, pues es que te hacías un coche y tenía que tener 30 polígonos, si Buah, querías que se claro. moviera. Era horrible. Ya en los 2000, con las aceleradoras gráficas, finales de los 90, la cosa cambió bastante, pero igualmente era muy, muy escaso. La vegetación, cuando empecé en el juego este de dinosaurio, se llama Goner el juego, los helechos creo que los hice con 12 polígonos y una máscara. O sea, era básicamente la hoja del helecho era pam, acababa en piquito y textura con un alfa. Y con un alfa con Y, salto toda la vida y a correr. y ya está. Y quedaban muy bien, ¿eh? Ujú. Quedaban muy bien. Luego le Pero pones un poquito de viento y por ya está. ejemplo, si en tu videojuego, ¿cuántos polígonos tiene un personaje? ¿Cuántos polígonos tiene una mochila? Por ejemplo, partiendo que es tercera Pues persona, sí. ¿eh?
Pues mira, Alex, que es que está haciendo personaje. Yo de personajes sé muy poco. O sea, lo está haciendo él. Yo soy pues el que, bueno, yo he diseñado la idea del personaje, el concept, como queremos. Hablamos mucho, pero él lo hace todo porque es muy crack el tío. Y usa bastantes menos polígonos de los que yo pensaba. Porque el tío ha descubierto métodos. Por ejemplo, usa mucho, me lo explicó hace no mucho. Yo qué sé, la parte de la espalda lleva una mochila. Bueno, la mochila la haces aparte, pero imagínate lo que es el cuerpo, la espalda. Sí. Tú piensas que hay arruguitas en la ropa y tal, que aparte del normal, pues también quieres que la geometría sobresalga un poquito. Claro, Darle para ese que le dé el punto. efecto. Y yo ahí pienso, ¿vale? Pues subdivides. No. Pues él lo que hace es, en las caras cuadradas, mete corte, Las diagonal, divide, sí. triangula, Y la ese saca. triángulo, y esa triangulación va por la muesca de la textura, por la arruga de la textura. Y eso lo descubrí hace un tiempo en los típicos tutoriales de machacas por ahí, y con muy pocos polígonos y los cortes justos donde quieres que sobresalga, queda perfecto. No sabría decirte el número de polígonos, lo tengo ahí el modelo, pero no muchos. O sea, no son de ultra poligonización tocha. ¿Qué estamos hablando? ¿De 15.000? Pues sí, Por es ahí. posible que el modelo. No creo que vaya mucho más. Lo más, la cabeza, porque es de MetaHuman. ¿Sabes? Ahora se hace mucho. En Unreal tienes los MetaHuman para crear personajes como moldes y los puedes luego modificar. Entonces él, bueno, ha hecho un montado y un Cristo de cojo solo la cabeza, el cuerpo lo modifico y le añado. Luego le quito la cabeza y pongo la mía y el cuerpo es el de MetaHuman. Bueno, eso te lo podría explicar él mucho mejor. Pero yo creo que sí que andarán por ahí. O sea, no hace falta unas densidades salvajes. Si te vas a hacer una hebilla de un cinturón, piensa que se va a ver muy pequeña. Entonces, Un él poco en se suele hacer función el del modelo. tamaño, ¿no? Y un poco de la Claro. cercanía. Por ejemplo, un juego en tercera persona. El mío, por ejemplo, vas a ver la espalda todo el rato. Pues se lo decía, digo, bueno, pues cúrrate bien la mochila, cúrrate bien la espalda, que es lo que vamos a ver el 90% del tiempo. No me importa si la parte de delante los detalles son menores, porque eso solo es donde la cámara la giras. El 90% del tiempo le vamos a ver Sí. la espalda al personaje. En un juego de primera persona, igual solo ves las manos. ¿Qué haces? Pues te curras unas manos de la hostia. Que se vean las uñas y se vea la suciedad porque son las manos. El resto, igual te puedes mirar y ver los pies, pero eso no importa tanto. Claro. Entonces, no hay una regla de tantos polígonos. Es muy importante lo que te. ¿Para qué es el juego? ¿Qué se va a ver? Cuida más lo que se vea mucho tiempo en pantalla, que sea muy importante eso. Si es un personaje, un juego en tercera persona, cúrrate mucho el personaje ese, pero no te curres tanto los detalles pequeños del entorno que no se van a ver, y al revés, si es en primera, el personaje importa poco, pero importa mucho los pequeños detalles del entorno. Ujú. Y geometría, pues también te diría, la que te pida el modelo, con cabeza, ahí sí, si van a ser modelos que se ven externos, métele LODs, en carácter es lo que toca, hay que meter LOD, que Unreal los hace muy bien. Yo no he hecho un LOD manual en mi vida, Ni yo, la verdad. nunca. Los que generan Unreal los hace súper bien. Y te hace las UVs, es maravilloso, es que me parece una pérdida de tiempo. Pero vamos, y mucho más que antes. El low poly de ahora es el high poly de hace 10 años. Claro, es que ha cambiado mucho Básicamente. todo. Muchísimo, muchísimo. Y ahora, tema de actualización, madre mía. Y ahora, tema de optimización de texturas. Tamaños, Vale. importante. Por ejemplo, 2K, 4K, cuando 1K, Mm. Pues mira, te diría 2K en 256, Dodger. 256, 512, o sea, medio K, podría ser la base para muchísimas cosas. Medio K. Para muchas cosas. Y luego, texturas tileables. Pues las de mi juego, la mayoría son un K. La mayoría. 2K te diría para cosas ya bastante detalladas que no te queda otra. Y sobre todo para objetos que ya has texturizado con Sustan. Ahí sí, si estás haciendo en Sustan un modelo muy específico, muy currado, ahí no te vale usar texturas pequeñas porque, Porque se se va a ve notar un montón borroso, que sí. no da la resolución. Ahí a lo mejor hasta te tienes que ir a 2K, 4K, depende del modelo, el tamaño. Yo recomiendo eso, usar las menos posibles texturas únicas, porque ocupan un montón, quedan borrosillas casi siempre. Por muy tentador que sea para todos, yo intento evitarlas, por eso mismo. ¿Ventajas de tileado? Pues eso, mis hormigones, pues yo creo que son de 512 algunos. ¿Y Y de cómo hace 1K. para que no se vea borroso? Porque para mí mi Til- cerebro es, si es tileados. multiplicado muchas veces, ¿no? Y lo que te dije, sumando varios. Si tienes 3 hormigones, los multiplicas entre sí con máscaras, se funden unos con otros, ya está. No tienes. Y luego uso, ¿cómo se llama? Tú puedes decir, ¿sabes? La textura puede estar en base a las coordenadas del objeto o a las coordenadas del mundo. Sí. Entonces, si pones que las texturas estén en base a las coordenadas del mundo, da igual que el objeto rote,
que la textura se queda quieta, ¿vale? Se desliza sobre el objeto. ¿Para qué eso es útil? Para construir paredes de un barranco. Coges 5 o 6 haces de piedra, le pones el mismo material y como están alineadas con el mundo, es continua la textura. Da igual en la dirección que pongas las piedras. La pones así, siempre va a quedar bien. Entonces, una textura de 512 o de 1K, tileada, que esté enganchada entre varios assets, le añades el musgo, le añades suciedad procedural, queda perfecta y ni te enteras. A veces, otro truco, puedes bajar la resolución del difuso y del specular y eso. Igual las dejas a 512 o a 256. El de specular, el normal. Perdón, normal no. Imagínate, difuso 1K, specular, roundness y metallic 256, porque es para darle un matiz. No me importa que sea un poco borrosillo. Incluso hasta puede quedar hasta mejor y ya se ahorra un montón de memoria. Y el normal, a lo mejor dices, venga, pues el normal lo meto en 1K también y pruebo a bajar el difuso a 512. Como el normal es el que da el detalle y el relieve, sumado al difuso, aunque esté un poco más borroso el difuso, el normal es más nítido. Y esa fusión da el pego muchas veces y no hace falta tanto difuso. Hay que jugar con los canales en ese aspecto. Y vas probando. Pero sí, o sea, 4K tiene que ser que te lo pidan sí o sí. ¿Qué pasa? Que bueno, es muy tentador, ¿no? Todo 4K. ¿Qué más da? Si es gratis. Al final se come la memoria vídeo, claro. Me representa.